hoy trabajo con contenidos que están en el capítulo 3 del texto de Rapoport, ¿sí? Obviamente se conectan con el texto que vimos al principio de Saborido, ¿se acuerdan? Crisis del 30, pero cuando lo vinculamos con la economía británica y la economía de Estados Unidos y el New Deal, ¿tá? Entonces el capítulo 3 de Saborido, combinado con el capítulo que yo no me acuerdo cuál, creo que también es el capítulo 3, creo, del texto de Saborido, el manual de historia económica mundial, ¿sí? Bien. ¿Se acuerdan? Crisis del 30 fue una enorme recesión que empieza en Estados Unidos, ¿no? Habíamos tenido un periodo previo de crecimiento, la década del 20, pero cuando se produce la caída de la bolsa, ¿no? Y se produce el quiebre de empresas y el achicamiento de la economía, el desempleo gigantesco que se produce en la economía de Estados Unidos hace que bueno, se produzca un círculo vicioso, ¿no? De recesión. Los desempleados no consumen, las empresas tienen pérdidas, producen más desempleados. Y la respuesta fue el New Deal, un enorme programa de asistencia económica a los desempleados sobre todo, ¿no? Y un plan de obra pública. En fin, trabajen con el New Deal porque es un tema obviamente importante en cuanto al contenido de la materia. Bueno, ¿qué pasa en la Argentina? ¿Cómo repercute la crisis del 30 en la Argentina? Obviamente mucho, porque ustedes están estudiando ya algunas características del modelo del exportador, saben que estábamos muy conectados, sobre todo con la economía británica. Acá hay que sacar definitivamente una especie de razonamiento de sentido común que establece que si a otros países les va mal, para la economía argentina eso es bueno, ¿no? Como que si a otros les va mal, bueno, aprovechamos nosotros. No, en la economía capitalista definitivamente, sobre todo si a otros países con los cuales tenemos buenas relaciones económicas les va mal, la economía argentina va detrás, ¿no? Entonces, si la economía brasileña hoy o la economía china, ¿sí?, tienen dificultades, la economía argentina tiene dificultades también. En aquella época es la economía británica, la locomotora, ¿no?, de la expansión mundial. Argentina es el tercer vagón de la locomotora británica. Quiere decir que en cuanto a la crisis del 30 pasa de Estados Unidos a Gran Bretaña, ¿sí?, es cuestión de días que luego pase a Argentina. Y los canales de comunicación son básicamente dos, ¿sí? El comercio exterior, temas que ustedes están manejando, ¿no? El comercio exterior y las inversiones. Son los dos canales, los dos vasos comunicantes entre Gran Bretaña y Argentina. Quiere decir, si la economía británica entra en recesión, o sea, si no crece, ¿sí?, si las empresas tienen dificultades, si aumenta la tasa de desempleo, la economía británica demanda menos alimentos y menos materia prima de Argentina. O sea que Argentina, el primer efecto de la crisis en Argentina es que se reducen las exportaciones argentinas hacia Gran Bretaña, ¿sí? Se reducen mucho, ¿sí? Mucho, no es que es un poquito, sino que caen los volúmenes y caen los precios también de los productos primarios. Entonces, uno de los grandes motores de la economía argentina, que es la exportación de carnes, cereales, lana, hacia Gran Bretaña, tiene dificultades, ¿sí? Y esto es muy rápido, no es bueno, que esperar 10, no, en varios meses empiezan a caerse abruptamente las exportaciones argentinas hacia Gran Bretaña. La economía argentina obviamente también está en recesión, crece menos, entonces también caen las importaciones, ¿sí?, lo que la economía argentina le compraba a Gran Bretaña, ¿sí?, lo que los importadores compraban en Gran Bretaña, o sea, textiles, locomotoras, aceites, de Gran Bretaña y Estados Unidos ahora, ¿sí? Saben que en la década del 20 Argentina empieza a tener una especie de relación triangular con Gran Bretaña y Estados Unidos. Ahora, las importaciones caen menos que las exportaciones, ¿sí? Las exportaciones se derrumban mucho más rápido y mucho, digamos, en un volumen mayor que las importaciones. Quiere decir que el primer problema que tenemos acá es que hay un déficit en la balanza comercial, ¿sí? Las exportaciones se derrumban y las importaciones son mayores, o sea que tenemos ahí un problema que, en fin, es grave por la velocidad y el volumen de la caída de las exportaciones, ¿sí? Se llama modelo agroexportador, imagínense que depende muchísimo de las exportaciones. Acá tenemos un problema. Y otro problema es que la economía argentina también se movía por la inversión extranjera. ¿Se acuerdan, no? La inversión británica, sobre todo en la primera fase del modelo exportador, y después la inversión de empresas norteamericanas en la década del 20, durante las presidencias radicales. La inversión británica focalizada en el ferrocarril,
¿sí? En los bancos, en los frigoríficos. La de Estados Unidos más vinculada con la industria, ¿sí? Todas las industrias vinculadas a el sector automotriz. Bueno, acá evidentemente no hay inversión, ¿sí? Imagínense que son empresas que tienen dificultades, y además las empresas intentan llevarse las ganancias rápidamente a su país de origen, ¿sí? Así que tenemos ahí una salida de divisas más que un ingreso, ¿está? Es decir, que dos de las grandes variables del modelo andan mal. Y esto dura un tiempo largo. No es claro, la crisis del 30 no sabían los contemporáneos, ¿no? Que era la crisis del 30 así con mayúscula. Entonces, muchos pensaron, bueno, es una crisis temporaria y después se recupera la economía argentina. Pero, en fin, una crisis muy profunda y extendida en el tiempo. Entonces, dos de las grandes variables están en dificultades. Pero además, la economía argentina, como ustedes saben, dependía muchísimo del financiamiento externo, ¿sí? Era una economía que tenía dificultades o por razones políticas, digamos, no se buscaba que el Estado se financie a través de impuestos, ¿no? Había impuestos, pero pocos. Entonces el Estado se financiaba muchísimo a través de crédito externo, ¿sí? Con la banca británica. Entonces teníamos deuda. O sea que no hay ingreso de divisas, o cae el ingreso de divisas, a veces hay que pagar la deuda. ¿Está? Uno podría hacer no lo voy a hacer, pero podría hacer algún paralelo con la actualidad, ¿sí? Nuestra economía está en derrumbe y tenemos una enorme deuda externa. Creo que estamos peor que en el 30, pero bueno, no hay que entrar en pánico. Bien, así que esos son los canales comunicantes que... ¿Se puede decir eso? Pues no importa. La forma en que la crisis llega a la Argentina, ¿sí? Caída de las exportaciones, más que las importaciones, reducción de la inversión, o al revés, el ciclo se produce al revés, ¿no? Salida de divisas por el lado de las empresas norteamericanas, y hay que pagar la deuda además de todo eso, ¿sí? O sea que tenemos un problema enorme en todo el sector externo. La economía argentina era muy dependiente del sector externo, entonces, bueno, aquí también entramos en recesión, ¿sí? Hay una caída del PBI, más o menos el 13%, yo me estoy buscando datos hoy para también tirarles datos, un 13% entre el 30 y el 32, lo cual es mucho, ¿no? Y la tasa de desempleo se estima que llegó al 28%, ¿sí? Veremos cuándo llegará estos años. Así que bueno, es una crisis muy grave, va a ser la crisis del modelo exportador, de hecho, ¿sí? La estructura económica de Argentina en los años 30 se va a desplazar hacia la industria, no es que desapareció, seguimos exportando soja, pero digo, tenemos una economía distinta desde el 30, la causa es la crisis, ¿sí? La causa puntual es la crisis. Y yo voy a trabajar ahora con dos cosas más, dos efectos de la crisis, ¿sí? Uno es el efecto político, montones de efectos políticos en todo el mundo, ¿sí? En Estados Unidos, bueno, gana Roosevelt, el New Deal, pero eso me cae bien. En cambio, en Alemania gana Hitler en 1933, así que imagínense que, en fin. En la Argentina hay un golpe militar, ¿sí? Ustedes han trabajado que entre el año 16 y el 30 hemos tenido presidencias radicales, ¿sí? Cuando que entre 1880 y el 16 hemos tenido presidencias conservadoras, ¿no? Las presidencias del PAN. Roca, conservador, Irigoyen, radical. Y se acuerdan que, si bien son parecidos, en política no todo es lo mismo, nunca. Entonces, los conservadores estaban mucho más vinculados con la vieja élite terrateniente, mientras que usted me está mandando mensajes y yo intento... bien, mientras que los radicales se vinculaban más con las clases medias, ¿sí? El radicalismo es un partido más grande, es un partido de masas, tiene terratenientes, pero sobre todo es un partido muy vinculado con el sufragio universal y las clases medias. Y también han estudiado que hay una serie de cambios económicos, no radicales, para la redundancia, pero en fin, hay cambios económicos durante las presidencias radicales. Bueno, en 1930 hay un golpe. ¿Qué es un golpe? Vamos a verlo muchas veces. El ejército y grupos civiles derrocan por la fuerza al presidente elegido por el pueblo. En este caso, la segunda presidencia de Irigoyen. ¿Sí? Va a ser el primero de muchos golpes, una serie que termina ya por el 83. Entonces, y es resultado de la crisis también, ¿no? En realidad, en la Argentina había grupos autoritarios siempre, pero en la década del 20, ¿no? Teníamos mucha influencia del fascismo italiano, ¿no? Esa cosa del gobierno de la élite, de los mejores. Y había sectores autoritarios dentro del ejército. Pero la crisis del 30 es lo que facilita el golpe.
¿sí? Se aprovecha que el gobierno de Irigoyen está muy debilitado. En Argentina siempre somos rápidos para echar culpas. Imagínense que en el 30, como corresponde, le habrán echado la culpa al pobre Irigoyen de la crisis. Él explicaría que todo lo que explicamos antes, pero a nadie me importa. Entonces, el golpe aprovecha esa coyuntura, ¿no?, política, y se produce el derrocamiento de Irigoyen. ¿Quiénes gobiernan? Del 30 al 32, los militares, ¿sí? Uriburu, Bigote, un militar así medio, en fin. Y entre el 32 y el 43 tenemos presidencias semidemocráticas, con fraude, ¿no? Justo, Ortiz y Castillo. Había elecciones, pero fraudulentas. Disculpe, ¿sí? ¿Qué? ¿Alguien quiere hablar? Bueno, sigo, después hay tiempo para preguntas. Así que tenemos esto, un golpe militar que devuelve el poder político a la vieja élite. ¿Sí? Si el radicalismo era un partido muy vinculado a las clases medias, los que gobiernan después del 30 son representantes de los intereses de la vieja élite, claramente. ¿Sí? Vuelve a gobernar un presidente que puede ser militar o civil, pero que está muy vinculado a la sociedad rural, a los sectores sociales más altos, al capital británico. ¿Tá? Es como una vuelta a 1880. No voy a ampliar demasiado el golpe porque no es el objetivo de la materia, pero sepan que gobiernan sectores vinculados a la élite, ¿sí? Y la excusa es, bueno, el desgobierno, la corrupción, eso casi siempre se hace lo mismo, ¿no? Bien. Última cuestión, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta? Creo que es lo más importante de la clase de hoy. ¿Cuál es la respuesta de los gobiernos argentinos, sobre todo entre el 30 y el 33, a la crisis del 30? ¿Sí? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué medidas políticas de política económica se toman ante la crisis del 30? ¿Sí? Ustedes saben, con el New Deal estamos en tiempos de intervención del Estado en la economía. Se acabó eso del laissez-faire, dejar hacer. El Estado tiene que intervenir. Ahora, en la Argentina no gobierna Roosevelt, gobiernan los sectores vinculados a la élite. Por lo tanto, el objetivo de las políticas económicas no van a ser la expansión del consumo, ¿sí?, la protección de los sectores desempleados, sino básicamente la protección de los intereses de la vieja élite. ¿Está bien? Esto no está mal ni bien, digamos, ¿no? Los gobiernos representan intereses, ¿sí? Y defienden intereses. También hay ideología, pero básicamente defienden intereses de sectores que son representados por ellos, ¿no? Entonces, en Argentina no hay políticas parecidas al New Deal. Algunas son equivalentes, ¿sí? Pero el objetivo no es la expansión del consumo, de la demanda, sino salvaguardar los intereses de la vieja élite, intentar salvar al modelo agroexportador, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de las medidas económicas? Vamos directamente a los bifes. Esto aparece todo en el capítulo 3, repito, ¿no? Por ahí el texto es bastante amplio. Yo voy a intentar simplificar esas medidas, muchas de las cuales están hoy bien vigentes. Por eso es bueno trabajar ese tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, medida de intervención del Estado, creo que en todo el mundo, ¿no? Hubo en el New Deal, hubo en Europa y acá también, el control de cambios, ¿sí? Control de cambios. Hoy, yo leía sobre eso hoy, digamos, cómo es el control de cambios hoy. ¿Qué es el control de cambios? El control del mercado de cambios, ¿sí? La compra y la venta de divisas, ¿sí? En aquella época, libra, oro, en la actualidad, dólar, ¿sí? Hay tiempos en que el mercado de cambios es libre que cualquier persona, cualquier empresa, cualquier agente económico compra y vende dólares libremente, y hay momentos en que el mercado de cambios es regulado, ¿sí? Hoy es regulado, ¿saben, no? Se pueden comprar 200 dólares a través de una cuenta bancaria, ¿está? Y después uno tiene que ir a comprar al mercado no oficial, al dólar blue, digamos, ¿no? Y hoy se está regulando aún más, a mí me parece que está bien, ese mercado, ¿sí? Para que no suba tantísimo ese dólar. ¿Por qué los gobiernos establecen mecanismos de control de cambios? Muy simple, no hay divisas, ¿sí? O hay muy pocas divisas, y hay prioridades, ¿está? En la década del 30 había una escasez gigantesca de divisas, no ingresaban divisas por las exportaciones, que se habían caído, no ingresaban divisas por la inversión, ¿sí? Que obviamente no crece y es más vale que se va. Y no era fácil endeudarse y había que pagar deuda. Entonces, no hay divisas y hay que pagar deuda. Entonces, imagínense que el gobierno que dice, bueno,
que las divisas que haya en la economía argentina, las que entren, las poquitas que entren, utilicémoslas para pagar deuda, ¿sí? No para importar libremente o para lo que sea. Hoy lo mismo, la economía se fue derrumbando, hay pocas divisas, hay que pagar una gigantesca deuda. Así que no es prioritario para el gobierno. A mí me parece bien eso, que alguien ahorre en dólares, ¿sí? Entonces se establece un mecanismo de control de cambios. Las poquitas divisas hay que cuidarlas muy bien. ¿Qué significa control de cambios? Bueno, te fija un precio, ¿sí? Del dólar, en este caso, ¿sí? Se intenta regular ese precio y se prohíben las operaciones. ¿Tá? Hay operaciones que no se pueden hacer. Comprar dólares porque sí, no se puede en la actualidad. Para importar, sí. ¿Tá? Para importar algunas cosas, sí. Y los exportadores tienen que liquidar las divisas cuando exportan, cambian sus vaquitas por divisas, cuando tienen que venderlas, las venden al dólar oficial. ¿Tá? Entonces, por lo general, cuando establece un control de cambios, hay dos precios de las divisas. El oficial, que es más bien bajo, y el no oficial, ¿no? El dólar blue o ilegal de actualidad, que es 120 pesos, ¿no? Contra 80 y pico que es el otro. Esto, repito, tiene el objetivo de cuidar las divisas, utilizar las pocas divisas que hay para las prioridades del gobierno, que son, en el caso actual y en el caso de la década del 30, hacer frente a los vencimientos de la deuda externa. ¿Tá? Uno podrá discutir si ese es un objetivo que hay que hacer o no, pero bueno, es lo más urgente. Así que esto se establece, mecanismo de control de cambios. En segundo lugar, ¿sí? Incremento de los impuestos a las importaciones. ¿Tá? Habíamos dicho que la política económica argentina hasta el 30 era mayoritariamente liberal, de libre comercio. Había impuestos a las importaciones, pero muy chiquititas, ¿no? Estaba el tema de que si uno le colocaba impuestos a las importaciones, Gran Bretaña le coloca impuestos a las exportaciones argentinas, que estaba el comercio. Entonces era un comercio básicamente libre. Bueno, en el 30 tenemos impuestos a las importaciones. ¿Tá? Todos los países lo hacen. Lo hacen básicamente porque se han derrumbado las exportaciones, ¿sí? Y las importaciones quedan más altas, por ende salen divisas. Para que no salgan tantas divisas, se coloca impuestos a los productos importados. Sobre esto uno podría hacer un pequeño debate. El objetivo no es desarrollar la industria todavía, ¿sí? Uno puede colocar impuestos a las importaciones para que las importaciones no entren o entren más caros y de esa manera se desarrolla el sector industrial. Ese no es el objetivo a comienzos de la década del 30, ¿sí? El objetivo es, repito, si las X se cayeron mucho más que las M's, las exportaciones más que las importaciones, bueno, hagamos caer un poquito las importaciones para que no salgan tantas divisas por el lado del comercio exterior, ¿sí? Algo así como, me quedé sin trabajo, bueno, ¿qué hacemos? No consigo trabajo. Bueno, voy a reducir un poco los gastos, ¿no? No es lo mismo, pero sería algo, en fin, equivalente. Aparte no me pueden prestar plata, ¿no? Entonces, más vale hay que reducir los gastos. Esto en el sector externo. Y en tercer lugar, para diferenciarnos bien de New Deal, hay una reducción del gasto público, ¿sí? En New Deal implicaba un incremento gigantesco del gasto público. En la economía argentina el objetivo es bien distinto, entonces hay una reducción del gasto. El gasto público se financiaba, ¿se acuerdan, no? Con impuestos a las importaciones, con impuestos al consumo y con deudas. Bueno, las importaciones se están cayendo, tenemos menos impuestos. El impuesto se cobra, pero hay menos volumen de importaciones, ¿sí? El consumo local se ha caído también y no hay posibilidad de tomar deuda. Así que se decide reducir el gasto. Esto hace que la recesión sea mayor. Eso no es el problema para ellos es salvar a los exportadores. Y por último, muy importante, ¿sí? Estamos bien con el tiempo, hay un tratado, que ustedes han leído seguro, es un tema muy importante, con Gran Bretaña, ¿sí? Creo que alguien me preguntó esto hace un par de clases, alguien que está adelantándose con las lecturas, son ustedes los que me mandan mensajitos, pero, en fin. Gente que entra tarde y quiere que yo vaya a la sala a buscarlos, digamos, ¿no? Bueno, perdón. Sí, alguien preguntó esto hace un par de clases. Gran Bretaña, en 1932, entre las medidas que toma para tratar de reactivar la economía y que no sea tan abrupta, ¿no? Esa caída de la crisis del 30, es la conferencia de Ottawa. ¿Qué es esto? Es la capital de Canadá, Ottawa, ¿no? ¿Qué es esto? Es la idea de que el comercio británico se concentre en las colonias británicas, en los territorios coloniales británicos. Quiere decir que en el comercio entre colonias
Gran Bretaña no coloca impuestos. ¿Sí? Entonces, si un empresario británico quiere comprar trigo en Canadá, importa trigo de Canadá sin impuestos. Ahora, sí coloca impuestos al resto del mundo. ¿Sí? Quiere decir que si un empresario británico quiere comprar carne en Argentina, tiene que pagar impuestos. La Argentina queda fuera, en buena medida, del mercado británico en condiciones de libre cambio. Esto fue en 1932, y repito, es un tratado que vincula a Gran Bretaña con sus colonias y discrimina al resto. Argentina, para esto es malísimo para Argentina, entonces se manda a una comitiva argentina para tratar de revertir eso. Cosa que se consigue parcialmente. Se llamó Tratado Roca-Runciman. ¿Sí? Roca, argentino, el hijo de Julio Argentino Roca, Runciman, el negociador británico. ¿Sí? ¿Qué logra el Tratado Roca-Runciman? Logra que la carne argentina, ¿sí?, vuelva a ingresar al mercado británico con cuotas, no libremente, sino que Gran Bretaña dice, bueno, negociamos la cuota para este año, entonces, pero bueno, entra sin impuesto, una cuota de carne argentina cada año al mercado británico. Esto obviamente beneficia a los productores y exportadores de carne argentinos, ¿sí? ¿A cambio de qué? Un tratado nunca es yo te beneficio y te beneficio, sino que yo te beneficio y vos me beneficias a mí, digamos, ¿no? Bueno, las concesiones son muchas del Tratado Roca-Runciman. Básicamente se beneficia al capital británico en la Argentina, ¿sí? En Argentina había frigoríficos británicos y frigoríficos norteamericanos. Obviamente los que van a exportar hacia Gran Bretaña son los frigoríficos británicos, ¿sí? Además de ello, Argentina tiene que importar de Gran Bretaña, ¿sí?, por un volumen similar de productos británicos. Así como Argentina exporta carne a Gran Bretaña, tiene que importar de Gran Bretaña sin impuestos, ¿sí?, por un volumen similar. Y además se le asegura a las empresas británicas de ferrocarril, se aseguran ganancias, ¿sí? El Estado asegura la ganancia de la empresa ferroviaria. Si la empresa ferroviaria tiene ganancias por sí solita, bueno, todo bien, pero si tiene pérdidas, el Estado tiene que subsidiar al ferrocarril británico, ¿sí? Así que bueno, fue un tratado muy polémico, y voy a continuar con la clase, y repito, beneficia a dos sectores, ¿no? A los empresarios argentinos vinculados con el negocio de la carne y a los empresarios, británicos que tenían inversiones en la Argentina. ¿Me escuchan? Yo me dejé de ver ahora, pero no me veo más. ¿Pero ustedes me escuchan bien? Sí, profe, se le escucha y yo lo veo. Ah, bueno, buenísimo. Entonces, clase de hoy, 3 cosas, ¿sí? Todo capítulo 3. Primero, el efecto de la crisis en la Argentina, en la economía argentina, ¿no? Derrumbe de las exportaciones, derrumbe de la inversión, deuda, ¿no? Recesión y desempleo. En segundo lugar, el golpe. Lo tienen por ahí, es para saber quién gobierna, quién toma estas medidas que estuvimos escribiendo recién. Y en tercer lugar, las políticas económicas ante la crisis. La política del Estado. La política del Estado es de intervención, pero con un sentido distinto al New Deal, y repito, los instrumentos son control de cambios, aumento de los aranceles a las importaciones, tratado de Roca-Runciman, luego seguirán viendo, ¿sí? Aparece el Banco Central, en fin, son una serie de políticas bastante profundas, ¿sí? Bien.